Vamos a hablar sobre las primeras vacunas. Esto era algo que yo no sabía y yo quedé como que impactada porque de verdad no lo sabía y es supremamente interesante, así que pongan atención. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Juliet y hoy les vengo a traer la segunda parte o el segundo video sobre las curas, los remedios, métodos médicos de la antigüedad, pero esta es la segunda parte. Si no has visto la primera, te la voy a estar dejando abajo en la cajita de información o por aquí en la parte de arriba para que vayas y la veas después de este video o antes, porque pues como que es una parte y dos partes, pero como que nos están entrelazadas entre ellas. Entonces, antes de empezar, recuerda suscribirte porque subo videos todas las semanas. Dicho esto, comencemos. Bueno, vamos a empezar primero con la trepanación del cráneo. La perforación del cráneo es una de las más antiguas prácticas médicas existentes en el mundo y las pruebas de su uso resalen al Neolítico, cuando se asumía que el paciente fuese poseído por entidades malignas o espíritus malignos. Y este era el motivo del por qué realizaban un agujero en el cráneo. Tanto si sufrías de crisis epilépticas, de migrañas o simplemente de melancolía, el brujo podía determinar si era necesario que te sometieras a esta cirugía, por decirlo así. Y todo esto con la intención de desterrar al espíritu maligno. Lo más loco de todo es que, y extraño pero verdadero, es que algunos pocos sobrevivían a un tipo de operación como esta en esa época. Y se cree que utilizaban un mixto de hojas de coca con saliva para crear como una especie de anestesia local. Esta práctica fue muy popular en todo el mundo, aunque con diferentes técnicas. El pedazo de cráneo que le era exportado al paciente se le daba después posteriormente, ya fuera al paciente o a los familiares, con el objetivo de que este pedazo de cráneo les sirviera como una especie de talismán contra los espíritus malignos. La trepanación, que es el nombre que tiene este tipo de práctica, hoy en día se continúa a utilizar para enfermedades como la epilepsia o de pronto para algún tipo de fractura cránica, obviamente en un ambiente médico controlado y autorizado. Ahora vamos a pasar a este objeto. Acá les estará apareciendo los vibradores. En sus inicios, los vibradores no fueron utilizados con el objetivo de dar placer. Más bien eran dispositivos médicos para curar la histeria femenina, que era considerada una enfermedad neurótica debido a un mal funcionamiento del útero. Desde la antigüedad se creía, por ejemplo, que muchísimos problemas, como por ejemplo el de la retención hídrica, es decir, que como que se acumulan líquidos en el cuerpo, el insomnio o la falta de apetito, estuvieran conectados a un mal funcionamiento del útero. La cura debía ser una mayor actividad sexual o prolongados masajes pélvicos. En el 800, por ejemplo, se creía que un vibrador, o más bien un masajeador pélvico, habría llevado a la paciente a un estado o a algo que se le llamaba paroxismo histérico, es decir, el orgasmo. Entonces eso era como ya se resolvía el problema de la histeria, por decirlo así. Y obviamente pues con la intención de que llegando a este paroxismo histérico pues ya la mujer como que se le quitaba la histeria, pero esto obviamente momentáneamente, porque era como que algo que volvía después, o pues yo no sé. Ahora vamos a pasar al corte de la lengua. El corte de la lengua o hemiglosectomía o glosectomía o hemigloxectomía es un procedimiento en el que prácticamente la lengua es removida o una gran parte de esta. Es así que durante el siglo XVIII y XIX muchísimos médicos creían que remover una parte de la lengua habría ayudado a mejorar problemas como por ejemplo el tartamudeo. Y aquí pues como que hubo algo, ¿no? Hacían esto con el objetivo de curar el tartamudeo o pues aliviar este problema, pero resulta que después las personas no podían ni tartamudear, pero tampoco podían hablar.
Esto obviamente siempre y cuando la persona pudiera sobrevivir a una cosa de estas. Hoy en día la glasectomía se sigue utilizando, pero sobre todo para remover tumores tanto benignos como malignos causados por el tabaquismo. Ahora vamos a pasar a uno de los más locos y es el restregarse un pollo. Así como suena, restregarse un pollo. Alrededor del año 1500, Thomas Vicary, un médico inglés, inventó el método Vicary contra la peste. Este método consistía en prácticamente desplumar la cola de un pollo y después el rabito pelado del pollo debía ser colocado sobre los ganglios linfáticos inflamados de la persona enferma de peste. Después, lo más loco es que cuando el pollo se enfermaba debía ser lavado y se debía volver a poner encima de estos ganglios linfáticos. Todo esto hasta que uno de los dos sanara. Hasta que el pollo sanara o hasta que la persona sanara. Obviamente esto llevó a que muchísima gente se muriera y que algunos pollos que habrán sobrevivido a tal cosa pues se volvieran prácticamente una fuente de contagio de la peste, porque si el pollo sobrevivía después como que lo dejaban libre o se lo comían, yo no sé qué pasaba, pero obviamente este pollo ya estaba infectado, entonces iba a contagiar muchos más seres a su alrededor. Ahora vamos a pasar a los productos radioactivos. A principios del 1900 el radio era considerado un elemento saludable y se usaba tanto para curar enfermedades pulmonares como para curar, por ejemplo, enfermedades mentales o bueno, muchos tipos de dolencias. Fue utilizado también en una amplia gama de productos tales como cosméticos, cremas, maquillaje, pasta dental, agua embotellada, mantequilla, incluso lo llegan a colocar en algunas prendas, en lociones capilares, en juguetes, mejor dicho, estaban obsesionados con este compuesto y lo estaban colocando por todas partes. Obviamente el radio provocó muchísimas muertes y aunque su uso de manera comercial tuvo un declino, este no se extinguió del todo. Sangría y sanguijuelas. Sangría era el término que se utilizaba para cualquier tipo de procedimiento donde se manejara la sangre o que estuvieran relacionados con esta. Este término en especial se refería a una práctica de extraer la sangre de un paciente para tratar diferentes molestias. En la antigüedad, si te dolía un pie, te sacaban sangre. Si te dolía una mano, te sacaban sangre. Si te dolía la cabeza, te sacaban sangre. Si te dolía la espalda, te sacaban sangre. Pero, ¿por qué esta obsesión con la sangre? ¿Por qué? Resulta que en la antigüedad la sangre era considerada, pues es obviamente un fluido corporal, pero era prácticamente puesta al mismo nivel de cualquier otro tipo de fluido corporal como la orina y bueno, ustedes ya saben todos los fluidos corporales, el sudor, bla bla bla. Entonces se creía que para mantener un equilibrio en la salud siempre se debían eliminar fluidos corporales. Entonces por eso también si te enfermabas, entonces porque de pronto tenías exceso de sangre, entonces tenías que eliminar ese exceso de sangre, pues como si fuera sudor o yo qué sé. Bueno, el caso es que entonces, suponiendo que la persona tuviera un exceso de sangre, se hacía un corte en la parte alta del brazo, es decir, acá está la articulación, el codo, entonces se hacía por aquí arriba, no se hacía aquí, se hacía por acá. Y todo esto con el fin de poder hacer que saliera un poco este líquido en exceso. En otras ocasiones para esto mismo, para este mismo objetivo, se utilizaron las sanguijuelas. La extracción a través o por medio del uso de sanguijuelas fue utilizada en muchísimas partes del mundo y en distintas épocas. Existen registros que demuestran que fueron utilizadas por pueblos como el antiguo Egipto, la antigua Grecia o el pueblo greco, la antigua Roma, pueblos orientales, el mundo árabe o pueblos árabes, mejor dicho, como que en todas partes se estaban utilizando las sanguijuelas. Y en Europa fueron muy utilizadas, sobre todo en el siglo XIX. Se creía que estos animales o insectos, la verdad no sé que sean como gusanitos,
tenían la capacidad de chupar la sangre sucia y se utilizaba con diferentes objetivos, desde enfermedades pulmonares hasta de pronto utilizarlo sobre heridas que estuvieran en riesgo de gangrena. La mayoría de veces el método de extracción a través de cortes era, además de inútil, muy dañino, mientras que las sanguijuelas sí fueron como mucho más útiles, o sea, no era como dañino, no fue dañino utilizarlas y se reveló muy útil, sobre todo para enfermedades en la piel y también enfermedades o lesiones musculares. Hoy en día se continúan a utilizar en muchísimas partes del mundo, ya sea con objetivos estéticos o para controlar los niveles altos de hierro en la sangre. Ahora pasaremos al aceite de serpiente. En la medicina tradicional china, el aceite de serpiente era o es, no lo sé, utilizado para dolores en las articulaciones, y frotarlo sobre estas habría reducido el dolor. Los chinos, que trabajaron en la primera ferrovía transcontinental americana, introdujeron esta práctica en el mundo occidental, pero los médicos occidentales no reconocieron sus propiedades curativas y comenzaron a utilizar el término aceite de serpiente para referirse o para indicar remedios completamente ineficientes con ingredientes de origen desconocido. Ahora pasaremos a los purgantes, lágrimas y vómito. Los antiguos egipcios se purgaban muy seguido con la ayuda de clísteres, o como lo conocemos como enemas, también se conocen clísteres, enemas. Bueno, son como lavados intestinales, por decirlo así. No, por decirlo así no, son lavados intestinales. Y esto se hacía con el objetivo de tratar enfermedades, pero también con el objetivo de prevenirlas, convencidos de que la materia fecal fuese un agente patógeno que podía entrar o dispersarse, como intoxicar todo el cuerpo y afectar muchísimas partes de este. Que efectivamente algo de cierto hay en esto, porque las personas que sufren de, ¿cómo se dice? Stitiquetza, sí, que no van al baño, ¿cómo se dice eso? Sí, que se les dificulta, entonces después se sienten muy mal, les duele la cabeza, se sienten cansados, no duermen bien, y todo esto es por la acumulación de materia fecal. Entonces efectivamente sí es cierto que cuando se acumula, pues tu cuerpo se altera un poco, se siente mal, porque obviamente es algo que se tiene que expulsar, son desechos del cuerpo, entonces es supremamente negativo que queden mucho tiempo estancados ahí adentro. Y los médicos hipocráticos reputaban que los humores en exceso debían ser eliminados a través de los purgantes o de una purga. De lo contrario, estos, acumulándose en el cuerpo, lo habrían enfermado gravemente. Y esto es, como les decía antes, algo que hoy en día se continúa a considerar útil y efectivo. El problema con el método de purgarse en la antigüedad es que muchos de estos métodos era a través del vómito, y uno no tan perjudicial, que es el llanto o llorar, puesto que las lágrimas en esta época eran considerados los humores del cerebro. Vomitar es malo porque te quema todo por aquí, te daña los dientes, mejor dicho, es pésimo para la salud dental, para la salud de la laringe, para la salud del estómago. Entonces lo mejor es como son los purgantes, y como comer fibra para que te ayude a ir del cuerpo, para que te ayude a ir en el baño, y si te sientes triste, llora, desahoga, lávate esos ojos, pero no vomites. No. A menos que no te intoxiques, pues ahí sí, expúlsalo todo. Ahora, para concluir este video, vamos a hablar sobre las primeras vacunas. Esto era algo que yo no sabía, yo quedé como que impactada, porque de verdad no lo sabía y es supremamente interesante, así que pongan atención y después compartan este video. Una de las primeras vacunas primitivas fue utilizada por los pueblos asiáticos y griegos durante el primer siglo o el siglo I, no sé si se dice así, pero bueno, durante el primer siglo después de Cristo. Estos notaron que los sujetos que se curaban o se recuperaban
después de haber sufrido viruela, raramente o rara vez volvían a enfermarse de lo mismo. Es decir, que se habían inmunizado porque pues ya como que tenían los rastros de la enfermedad en el cuerpo del virus, entonces ya como que ya no atacaba el cuerpo, o pues muy poco probable. Tuvieron así la idea de provocar de forma artificial y leve la enfermedad y poder así protegerse de esta enfermedad durante el curso de la vida. Bueno, pero ¿cómo hacían para hacer esta primera vacuna? ¿Cómo fue? La infección controlada se obtenía creando una pequeña herida sobre la piel e introduciendo ya fuera pus de una de las llagas o de una de las ronchitas que se le formaban a los enfermos de viruela, pero estas no debían superar los 10 días de enfermedad. Es decir, una persona se enfermaba de viruela y llevaba 8 días enfermo, entonces cogían a esa persona y le reventaban como las vejiguitas o los granitos, las ronchitas de la viruela, y tomaban ese pus y se lo colocaban a una persona completamente sana en una herida. De esta manera era como el virus, pero de manera controlada. Otro método era, por ejemplo, comerse las costras, comerse las costras de los enfermos de viruela. O por ejemplo, otra era colocarse una prenda que estuviera un poco sucia, un poco sudada, que tuviera un poco de pus de la persona que estaba enferma. O también se colocaban un pedazo de algodón infectado dentro una fosa nasal, por ejemplo. Mejor dicho, estos fueron como el nacimiento de las vacunas. Efectivamente se dieron cuenta de que quien se había enfermado no se volvía a enfermar, entonces decían como que tenemos que hacer que entre ese mal al cuerpo, pero controladamente, o sea, no de una manera tan brutal, porque pues es grave. A veces morían, a veces se salvaban, se recuperaban, y de los que se recuperaban pues ya quedaban inmunizados. Historia de la medicina. Bueno, en ese tiempo quién sabe si se le podía considerar medicina o era más una cosa mística y mágica o algo así, pues no lo sé. Bueno, y el término moderno para este procedimiento es conocido como el procedimiento de inoculación, que consiste en introducir material infectado en una persona sana con el fin de que esta persona, si se manifiesta la enfermedad, no se manifieste de una manera tan agresiva o violenta. De esta manera la persona sana o se enferma de una manera muy leve o simplemente queda inmunizada. Y bueno, hemos llegado hasta el final de este video. Tú perdóname si me ves un poco demacrada, tengo un poco de alergia. Para eso sí todavía no existe nada aparte de los antihistamínicos, pero son horribles y no me gustan porque solamente te ponen como medio sonso y yo no sé qué pasa en el cuerpo cuando hay una alergia. Sí, también es el sistema inmunológico que se enloquece cuando tienes alergia, porque él se siente atacado de cosas inofensivas, entonces como que responde como si estuvieras enfermo o algo así. Yo no lo sé, pero bueno, si te gustó este video, recuerda dejarme tu like. Cuéntame abajo en la cajita de comentarios si tú conocías alguna de estos antiguos y experimentales métodos médicos o curas del pasado, curas médicas. Recuerda también que puedes apoyar el canal suscribiéndote, dejando tu like y compartiendo este video con amigos o familiares. Los links directos a todas mis redes sociales los encuentras abajo en la cajita de información, y también videos recomendados. Yo te mando un beso y un abrazo virtual y nos vemos a la próxima. ¡Chao!